Estamos en cobertura desde Santa Cruz, Bolivia. La democracia languidece porque no existe institucionalidad, independencia de poderes, en medio de un hostigamiento a voces disidentes. ¿Será que la clase política aparentemente no logró interpretar los alcances del 21 de febrero del 2016? Para analizar este tema nos acompaña en la entrevista el destacado periodista y director de Asuntos Centrales, medio independiente Tufiere, a quien le damos la cordial bienvenida a Cobertura Tufi. Muy buenas tardes, Judith. Es un gusto enorme estar en su programa. Para mí es un privilegio compartir su espacio, una periodista con tan rica trayectoria como es usted. Y por todo el trabajo que realiza, muchísimas felicidades, por supuesto, siempre impecable, con un contenido de altísima calidad. Muchísimas gracias, Tufi. Este 21 de febrero se cumplió 6 años de este histórico hecho en el que para muchos fue el comienzo definitivamente del cambio en Bolivia. ¿Cuál es la mirada que tiene Tufi en torno a todo lo que ha acontecido antes y después del 21F? Bueno, Judith, evidentemente hay un antes y un después del 21 de febrero del año 2016. Teníamos un gobierno hasta el año 2016, diríamos que con un alto respaldo popular. Había acabado de instalarse una nueva gestión de Evo Morales que ganó precisamente con uno de los porcentajes más altos en esa siguiente elección. Estaba con un 63%. Y tuvo la ocurrencia, según él, atribuida a los movimientos sociales, de apenas haber asumido un nuevo mandato con un alto porcentaje de votación, con un triunfo resonante y con una hegemonía ya evidente política en Bolivia, de convocar inmediatamente a un referéndum para consultar si podría postularse posteriormente, un referéndum prematuro en esa perspectiva, y por supuesto que también implicaba ya un corte de confianza, el volver a insistir en postularse por una nueva gestión sin que la constitución política del Estado lo pudiera permitir. Por lo tanto, entusiasmado aparentemente por su propio espíritu de continuidad en el poder junto a García Linera, que era vicepresidente, y alentado, según dice él, por los movimientos sociales, convocó un referéndum al comienzo de su nueva gestión de continuidad, seguramente confiado en que, como tenía un alto respaldo, podía conseguir la aprobación. Pero el pueblo boliviano es muy sabio, habitualmente puede respaldar a un líder, pero busca los contrapesos. Es un pueblo boliviano que no le gusta la perpetuidad en el poder, aparentemente, según lo que se pudo ver en la conducta electoral, y por lo tanto perdió referéndum. Por primera vez perdía un referéndum prácticamente Morales y una elección. Por eso es un punto de quiebre. Ahí se demuestra el 21 de febrero del año 2016 que el mito Morales dejó de ser mito, ¿no? El mito del imbatible, del político imbatible, por primera vez sufre una derrota electoral en esa proporción de 51 a 49%. Entonces, ya ahí se comienza a desmitificar la figura de Morales, encima con una acusación que venía a afectar su integridad moral con el tema de Gabriela Zapata, que fue determinante en ese momento. Entonces es el punto de inflexión. El 21 de febrero marca un punto de inflexión en la historia del propio Morales, en la historia política del país, y comienza otra historia, una historia donde ya la gente asume que puede vencer a un poder tan fuerte como el de Morales, asume que puede perder el miedo, porque había una etapa de mucho miedo, no salía la gente a protestar a las calles, y a partir de ahí, cuando Morales opta por desconocer el voto popular y buscar una salida legal para buscar la reelección, es que la gente sale a las calles a protestar después de mucho tiempo. Ahí hay un empoderamiento ciudadano, se toma la calle, cosa que no ocurrió en gran parte de la gestión de Morales. Por eso es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el mito ya deja de ser mito, ya no es el vencedor absoluto. Segundo, la gente pierde el temor de protestar y sale a pedir y a exigir sus derechos políticos en ese sentido, y a condenar un intento de forzar la Constitución.
que finalmente lo consigue Morales con el respaldo del Tribunal Constitucional, volverse a postular, pero con una población ya muy contraria a su figura, por lo menos la mitad de la población electoral contraria a su figura. Por eso es que representa el 21 de febrero un antes y un después. A partir de ahí, que es el origen, la génesis, el 21 de febrero, de una crisis política que continúa hasta ahora, han ocurrido los acontecimientos que hemos conocido, la gravedad de lo que fue la caída de Morales con muertos de por medio, un gobierno transitorio también complicado, con muertos de por medio, una crisis que se agudizó a partir del 21 de febrero. Yo creo que es el inicio de esa crisis política que todavía no la hemos cerrado en Bolivia. Así que si no hubiera ocurrido lo del 21 de febrero, del referéndum, si Morales hubiera entregado el mandato como establece la Constitución, nos hubiéramos evitado probablemente la violencia política posterior y los muertos que tuvimos posteriormente. Aquí está el comienzo de esa crisis, Judith. En este momento tenemos un país polarizado, el tejido social está fragmentado y tenemos también una agenda política que camina por senderos muy divergentes. ¿Cómo encaminar, cómo hacer para que el país tenga, o quienes están gobernando en este momento, tengan una mirada clara de lo que quiere la gente? No es solamente la agenda política la que va a determinar este país, necesita una reactivación, pero aparentemente por el lado político la lectura es otra y el gobierno trata de imponer una mirada muy clara. Aquí hubo golpe en ese sentido. Bueno, evidentemente, pese a que el gobierno de Arce ganó con un porcentaje importante y que se creía que ese porcentaje importante implicaba la consolidación de una nueva hegemonía, la vuelta al poder del MAS con un otro actor, y que se suponía que eso iba a implicar la derrota de los opositores al MAS, a pesar de todo, siguió latente. Siguió el problema estructural de las fracturas de Bolivia en dos partes, un bloque anti-MAS y un bloque pro-MAS, por la propia conducta de Arce, que ha sido la continuidad de la conducta política de Morales, con algunos matices de diferencia. En realidad no ha cambiado el estilo, no ha cambiado la visión de que el poder se lo debe usar básicamente para prolongarse en el poder y para combatir al adversario convertido más en un enemigo que en un adversario. Entonces, el resultado del trauma que hemos vivido de los años 19, 20, quedó abierta una herida muy grande, quedó una fractura social y política muy grande en Bolivia, una división más que ya hasta polarización. Parecería que tenemos bloques irreconciliables en combate permanente. Arce había prometido que vendría un proceso de reconciliación que finalmente no se dio. Fue el año que hemos tenido, el primer año de Arce ha sido un año claramente confrontacional, siguiendo la línea de Morales, claramente de venganza, diríamos, en cuanto a lo que significó las secuelas de lo que ellos mencionan como un golpe de Estado. Ha sido un año para desmontar toda esa estructura de oposición y todavía no se ha concluido, probablemente va a seguir. Se instaló el relato, evidentemente, de que hubo golpe frente al otro relato de que hubo fraude y que no hubo golpe, y eso es lo que tiene fracturado y dividido al país entre el bloque antimacista y el bloque promacista. Unas heridas abiertas, profundizadas, que no se pueden conseguir acercar ambas partes, los puentes no se han construido, no hay otros actores que puedan ayudar a construir el puente porque hay un proyecto de poder muy específico, que es el del MAS, de continuidad, y encima de ya evitar salir del poder como salió, un trauma en medio de eso. Y por otro lado, los perseguidos, ¿no?, por ese bloque, que también resisten y asumen posiciones irreconciliables. Estamos en un momento dificilísimo de dos bloques enemigos, y esto no nos visualiza un futuro bueno para los bolivianos, para la democracia, frágil, deteriorada, fundamentalmente en lo que corresponde a los derechos humanos. La economía pudiera funcionar mejor, la crisis sanitaria también se pudiera atender mejor,
si el foco fuera eso, pero ha sido lo otro, lamentablemente, la venganza, la confrontación, y parece que vamos a seguir, ¿no? Porque ya por adelante tenemos la próxima semana un paro nuevamente cívico, y seguramente eso va a ser respondido como ha sido respondido antes, ¿no? Por el gobierno actual, no con un acercamiento, sino más bien con un distanciamiento y una ruptura mayor. Hemos tenido durante el transcurso de estos días la presencia del relator especial de la ONU. Sin embargo, dentro de lo que él remarca es que no ha encontrado indicios que señalen una persecución política. Claro, ha habido otros elementos que ha puntualizado en relación a la justicia, pero si el relator especial considera que en Bolivia no hay esos elementos de persecución política y los ciudadanos internamente consideran que ocurre todo lo contrario, encontrar esos puntos de coincidencia parecía mucho más complicado. El gobierno se ampara de alguna manera en ese respaldo que le ha dado esa mirada externa, ¿no?, de este relator especial. Ahora, la relación con los medios, con todos los medios de comunicación. Lo que en realidad ha habido como línea de continuidad es que todo proyecto de poder como el que sostiene el MAS plantea como una de las bases sine qua non para continuar en el poder el control de los medios, ¿no? Necesita no solamente ganar la batalla electoral, sino la batalla cultural, la batalla discursiva, un proyecto de poder así. Y si en el escenario hay medios que no militan con ese proyecto de poder, inmediatamente son identificados como medios contrarios por la distancia de ese proyecto de poder. Ellos quieren medios que militen, que se adhieran, que se alineen a ese proyecto de poder. Entonces, cuando hay medios que no se alinean o que no militan en ese proyecto de poder, esos medios son siempre enemigos. Esa es la línea de conducta de este tipo de proyectos de poder. Los hay también proyectos de poder de izquierda y de derecha que asumen la misma línea. Tenemos conflictos en todo el mundo relacionados con este tema. Trump odiaba a los medios que no estaban con él, era base de su gobierno, ¿no? En México, López Obrador tiene su propio espacio. En fin, es una constante. Bolsonaro se pelea también con los medios en Brasil. Los medios son los que hacen buen periodismo, los que entienden que su rol es fiscalizar el poder, son una piedra siempre en el zapato del poder. En Bolivia no ha sido diferente, hay medios que no han sido cooptados ni alineados y por lo tanto esto le incomoda al poder, tanto en el gobierno de Morales como el de Arce. Arce también ha cuestionado los medios, no con la intensidad de Morales, pero sí ha tomado su gobierno otro tipo de acciones, ¿no? Que a veces implica sacar del aire a periodistas de manera indirecta. Y bueno, ha sido menos burdo Arce, pero en el último tiempo, de acuerdo a un monitoreo de la libertad de prensa que hemos hecho desde la Asociación de Periodistas, hemos registrado, por ejemplo, en la etapa ya que viene de octubre hacia ahora, gravísimos hechos de atentado a la libertad de prensa. El más emblemático, el ataque a periodistas por parte de un grupo armado afín al gobierno que actuaba en las Londras, ¿no? Ese es el caso más emblemático, con impunidad, porque hay solamente 2 aprehendidos y las víctimas están exigiendo justicia. Nunca se dio antes un caso como de las Londras, de ataque armado a periodistas y que no haya hasta ahora justicia como corresponde, a pesar de saberse quiénes son los que atacaron. Ahí hay un manto de protección. Entonces ya a partir de octubre del año pasado empieza a ser más grave el ataque a los medios de comunicación. Luego viene el paro de los 9 días con una serie de ataques a medios y periodistas en Santa Cruz, Potosí, Tarija, denunciados, registrados las agresiones. Vienen ataques del procurador en redes sociales a un caricaturista, al caricaturista de Página 7, lo mismo que al diario Página 7. Y así viene una sucesión de varios incidentes y agresiones que nosotros las tenemos monitoreadas y las vamos a presentar en algún momento. Tuvimos 3 meses muy duros entre octubre y diciembre del año pasado y ahora comenzando un poco también enero, vinculados a los ataques a la libertad de prensa, lo que significa que la situación de los medios de ejercicio de la libertad de prensa no es plena, está complicada y hay agresiones de pobladores, no solamente del poder, sino de ciudadanos que atacan a los medios incentivados
por el discurso beligerante de los políticos, de uno y otro lado, porque han atacado a medios públicos igual y han atacado fundamentalmente a medios privados. La gente que se alinea, que forman parte de grupos de choque político, terminan agrediendo a periodistas y esta situación se ha ido complicando, Judith, y la situación, reitero, no es de una libertad irrestricta. Se necesitan garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y justicia para algunos casos emblemáticos. Si bien la libertad de expresión definitivamente es la garantía de la democracia, pero en Bolivia todavía hay hostilidad, el detalle que usted realiza, Tufi, y que todos cada día están siguiendo de cerca estos acontecimientos. Un escenario de muchas complejidades, pero de oídos sordos aparentemente, porque dentro de la esfera grande gubernamental, en todo momento las autoridades manifiestan que en Bolivia se puede ejercer el periodismo con libertad, sin censura y sin autocensura, pero la línea editorial de algunos medios dice todo lo contrario, Tufi. Bueno, yo diría hay distintas formas de controlar a los medios y que se han dado y se están dando, ¿no? Están desde las agresiones, desde los ataques de funcionarios a los medios, tratando de quitarle la credibilidad. Ni qué decir, por decir en las redes sociales, el uso de ejércitos de troles para descalificar a periodistas durante las transmisiones. Eso es montado, no es circunstancial. Correcto. Luego tenemos la gestión de la pauta publicitaria, ¿no? El Estado es el que más publicita en Bolivia. No hay una empresa que tenga el tamaño de la inversión del Estado. Creo que van a ser 25 millones de dólares este año de inversión, 25 a 30 millones. Y el gobierno, a través de la pauta publicitaria, condiciona a los medios indirectamente, les da la publicidad a los medios amigos y a los medios que no son amigos no les da la publicidad del Estado. Y estamos hablando de un cliente, un financiador, un patrocinador, el más importante de Bolivia. Ahí viene un tipo de control también indirecto para favorecerse con el trabajo de los medios. Todavía no son tan burdos de procesar a periodistas, pero sí, por ejemplo, se presionan a medios para que desvinculen a periodistas que pueden ser incómodos y se ha perdido el sentido crítico del periodismo en las grandes cadenas, en los grandes medios. No quiero generalizar, pero hay mucha, no digo complicidad, pero mucha tolerancia en relación a los errores del poder en medios de comunicación. Entonces los niveles de control se da o por la vía publicitaria o por la vía de la coerción y la coacción, por el amedrentamiento. Bueno, en medio de todo ese escenario tan difícil, de todas maneras hay buenas opciones y alternativas de periodismo que continúa valientemente aguantando, resistiendo y haciendo periodismo cada día, Judith. Así es, Tufi. En medio de todo tampoco podemos perder la esperanza, ¿no? Bolivia es un país muy rico en una variedad de hechos en la economía. Santa Cruz, un motor importante, justo hoy 461 aniversario aquí en Santa Cruz. Estamos nosotros celebrando algo muy importante, que a pesar de las adversidades se puede construir, se puede aportar a la construcción de mejores sociedades y la única forma es continuar trabajando desde los escenarios y en las diversas áreas en las que se encuentren. El país tiene que seguir adelante, los gobiernos pasan, dicen que todo es cíclico, tiene un periodo y veremos qué es lo que sucede. Lo interesante sería que tengan la mirada plural, ¿no? Porque somos cuántos millones de bolivianos, no solamente es un sector, y esto lo hacemos en el entendido de que todos necesitamos aportar a la construcción de este país y que la política no sea la que defina la vida de estos ciudadanos. ¿Qué dice Tufi? Tiene razón usted. Ojalá tengamos algún día un gobierno que primero entienda la totalidad del país, que incluya a la totalidad del país, que no gobierne solamente para sus militantes, que no atienda solamente a los votantes que lo benefician, sino que también gobierne para los que no votan por él. Es una decisión que tiene que tomar un gobierno como el de ahora, si es que quiere tener éxito político. Yo no creo que vamos a tener un gobierno de 70, 80 años, coincido con usted. Bolivia es distinta a Cuba, por decir, ya se ha demostrado. Aquí nuestra población
aspira siempre al equilibrio del poder y condena el abuso de poder, finalmente castiga a los que abusan de poder. Yo creo que en ese sentido tenemos una riqueza enorme en la capacidad del ciudadano boliviano para castigar o para premiar a quienes realmente son demócratas. Así que yo tengo esa esperanza, espero, no con mucha esperanza en ese sentido, que haya un cambio de actitud de los poderosos, tanto los del gobierno central como los locales también, para incluir evidentemente a todas las partes, reconocer la pluralidad, construir institucionalidad que lamentablemente está destruida. La institucionalidad, me refiero a las instituciones básicas, ¿no? La justicia, el propio Parlamento, que no aporta desde mi punto de vista lo que debe aportar, es un escenario de escándalos constantes, estamos perdiendo la confianza en todos. Esto es lo dramático, ¿no? El hecho de perder la confianza en nuestras instituciones y hasta en nuestros vecinos, de repente por la propia fractura social y política. La política lamentablemente ha estado dominando la agenda, como usted dice, y bueno, no sabemos si va a terminar de ser así, pero ya necesitamos respirar con mayor tranquilidad, construir, trabajar. Creo que el boliviano quiere trabajar más que pelear, más que confrontar, pero están ahí los que arriba les conviene generar un escenario de confrontación y que los que sufrimos somos los que estamos abajo, gobernados. Pero aún así yo creo que es un tiempo nuevo de empoderamiento ciudadano. Ya va a ser muy difícil que el ciudadano aguante cualquier abuso. Ahora el ciudadano se ha dado cuenta de la capacidad que puede tener al movilizarse, de hacer revertir medidas. Ya ha hecho revertir medidas el año pasado 2 veces. Y bueno, el poder lo tiene el ciudadano al final. Al final esa es mi esperanza, que el ciudadano pueda hacer cambiar decisiones que son contrarias a los intereses comunes de los bolivianos, Judith. Eso es lo que le puedo decir con esperanza, de que el ciudadano ha demostrado, el boliviano, que el poder verdadero radica en el ciudadano. Y además, quienes se involucren en la política a futuro para próximas elecciones locales, nacionales, y quieran ser estadistas de Estado, en realidad llegar a esa silla en la que muchos de pronto están mirando, pero también se preparen, digo esto con la más sencillez y serenidad, porque no es posible que aparecen políticos, llegan al Parlamento e inmediatamente, como si nada, se cambian también de tiendas políticas. Debe ser parte de los políticos advenedizos. Creo que Bolivia tiene y necesita otra mirada de ese contexto para que todos pues, podamos estar. Siempre digo, Tufi, familias felices, sociedades felices. Creo que todos podemos avanzar aquello, ¿no? Así es, Judy, como usted dice. Ojalá que también potenciemos más la educación, ¿no? Usted manifestaba la precariedad de la formación de los políticos que llegan al Parlamento. No solamente precariedad en términos académicos, sino éticos. Ya hemos visto estos tiempos últimos, los transfugios que no faltan, la corrupción, ya el colmo, las prácticas también vinculadas a la falta de respeto a la propia investidura personal, con gobernadores que se emborrachan en sus oficinas o jueces que administran la justicia ebrios. Hemos tocado fondo, Judy, eso tiene que ver mucho con los valores que podamos consolidar como sociedad. Eso pasa por la formación escolar, en principio, que está tan descuidada, que está tan en retroceso, peor aún con la pandemia. Pasa por la unidad familiar, por la célula de la sociedad que es la familia, que construyamos los valores dentro de la familia y las aspiraciones colectivas del barrio, del vecindario, del país, ponernos la vara más alta, saber que tenemos recursos naturales privilegiados y que con educación, formación y sobre todo integridad moral y ética pudiéramos tener un mejor país. Esa es la esperanza, Judith, evidentemente, construir sobre la base de la educación, yo diría. Muy bien, muchísimas gracias, Tufi, valioso el aporte, por supuesto, y lo invitamos en otra oportunidad. Esta es su casa, Cobertura, y aquí siempre estaremos pendientes. Muchas gracias a usted, Judith, por invitarme a su programa Cobertura. Para mí es un privilegio nuevamente haber conversado con una periodista de la capacidad suya, tan confiable, tan íntegra, tan profesional. Mis felicitaciones por lo que hace cada día. Y bueno, mi apoyo e impulso siempre para que usted continúe con el éxito que ha tenido todo este tiempo. Cuente conmigo para servirla, para ayudarla en lo que necesite. Igualmente su casa es
es la mía es su casa en todo caso, y estamos para compartir conocimientos y ayudarnos, por supuesto. Felicidades por este espacio, por su producto, por su programa, Judith. Gracias, Tufi. Con una mirada más humana y plural construimos todos. Hacemos una pausa en Cobertura.